Buenas noches, queridos amigos, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿me están escuchando? Sí, Rafa, ahora sí se escucha. Buenas noches, ¿me están todo el mundo escuchando? ¿Sí? Buenas noches. Baruch Haba, bienvenidos. El shiur de hoy lo vamos a dedicar especialmente al sehut, al mérito, para escuchar Boesorot Tobot, Yeshuot Benejamot, de todos aquellos Yehudim que se encontraban a casi una semana atrás, en el edificio que lamentablemente derrumbó en Miami. Hay una cantidad inmensa de seres humanos y en especial una cantidad inmensa de Yehudim, de nuestros hermanos, jóvenes, un poco más adultos, y en fin, esperemos que Hashem Yitbaraj, por el mérito de nuestros Teilim, de nuestras Tefilot, de nuestros estudios de Torah, lleguen al Shamaim, lleguen al cielo, se abran las puertas, Sharei Rahamim, las puertas de la misericordia, hubo razón y con la voluntad del Boré Olam nos responda y podamos encontrar prontamente a todos ellos y escuchemos Besorot Tobot y Yeshuot Benejamot. Que escuchemos buenas noticias, que nos traiga salvación, consuelo y que Besrat Hashem podamos aprender de todo esto, porque Hashem nos manda muchas respuestas, pero también tenemos que encontrarlas. Días atrás escuchaba a un alumno que me preguntaba, no en nombre de él, sino en nombre de su esposa, ¿qué mensaje hay oculto o qué mensaje quiere decir en los últimos tiempos? Hemos lamentablemente sufrido con la desgracia de Merón en la noche del Lag BaOmer, donde a través de una avalancha, de una caída, tribuna, no sé, estructura, pero fue algo que quedaron mucha gente atrapada y lamentablemente una cantidad de personas partieron para el mundo supremo, muchos adolescentes, algunos no tanto. Llegó la noche Shavuot y en una sinagoga de Hasidim se derrumbó una de las tribunas y lamentablemente también algunas personas perdieron su vida y una cantidad de heridos. Y ahora, días atrás, antes que comience Ben Hametzarim, recibimos la triste noticia del derrumbe de este edificio. Más allá de todo lo que van a decir, que había problemas, y que esto, y que la columna, y que la sal, todo eso son parte de las conclusiones que llegarán los peritos. Pero nosotros tenemos que tener una conclusión rujanit, espiritual, una conclusión que nos deje pensar, introspectarnos, internalizarnos y ver. Y también estamos amargurados, angustiados, cadenas de Teilim, todos tenemos a alguien que conoce a alguien que estaba ahí. Y tenemos la esperanza que Hashem Yitbaraj Ishtabach Shemo,
que Dios bendito sea su nombre, nos permita ver a muchos de ellos desaparecidos con vida. Y por eso hacemos tefilot, y por eso aumentamos la tzedaká, las mujeres aumentaron la tzedaká en la víspera del Shabbat pasado. Por eso algunas personas que no venían colocándose tefilim, colocaron tefilim. Por eso cada uno aumentó en Masim Tovim. Quisiera compartir con ustedes una pequeña historia. Un escritor que vivía en una tranquila playa, cerca de una colonia de pescadores, salía todas las mañanas a caminar en busca de una inspiración. Un día observó con gran asombro cómo un pequeño niño recogía las estrellas de mar que estaban tiradas en la arena para más tarde devolverlas al mar. ¿Por qué estás haciendo esto?, le preguntó el escritor al pequeño joven. ¿Usted no lo ve?, le respondió el niño. La marea está baja y el sol está brillando. Ellas se secarán y morirán si permanecen aquí en la arena. El escritor atónito le rebatió. Pero querido niño, hay miles de kilómetros de playa y millones de estrellas de mar esparcidas. ¿Qué diferencia haría lo que estás haciendo? ¿Cuántas puedes tirar al mar? 10, 20, 30, 100. Pero mirá las que hay a lo largo de la playa y los kilómetros de playa que tenés. El niño elocuentemente le respondió. Para la estrella rescatada, una gran diferencia renacer. Para esa que rescato, para esa hace la diferencia. Esa noche el escritor no pudo reconciliar el sueño. Al día siguiente eran dos los que recogían y tiraban estrellas al agua, el idealista y el bondadoso niño. El ilustrado y conmovido escritor y el idealista y simple niño de una bondad. Pequeños e individuales actos que salvan vidas y sin imaginarlo construyen mundos. A veces pensamos que para cambiar el mundo tenemos que hacer algo imaginario porque tenemos la información de Hollywood, que nos imaginamos que cada uno podemos ser en nuestras vidas Superman, Batman o alguna de esas formas que de repente con un simple accionar movemos el mundo, pero no nos damos cuenta que pequeños gestos construyen mundos mejores. Muchos de nosotros vemos hoy con tristeza cómo las fuertes olas a veces de la asimilación, de la apatía, arrojan fuera del mar de la Torá, de la tradición, de la vivencia del mundo judío a miles de hermanos judíos en todas partes del mundo. A veces vemos cómo la apatía y el no estar involucrado espiritualmente y sentimentalmente, parecería que el problema es del otro. No nos das cuenta que en el mundo judío, ya lo expliqué, es como parte de un terremoto. Cuando hay un sismo en una parte del mundo, es muy posible que se sienta en otra parte un poco más lejana o a veces un poco más cercana, pero las ondas de expansión, cuando un hermano de nosotros sufre, todos tenemos que sentir cómo podemos acompañar y mejorar el sentimiento de esa persona que sufre y cómo nosotros podemos hacer algo de bien para él. Repetí y reiteré varias veces, somos un pueblo de muchas comunidades, compuesto de muchas comunidades, pero no somos una comunidad compuesta de muchos pueblos. Tenemos vidas espirituales que están en grave peligro. Parece que necesitamos a veces una sacudida, un sismo, un temblor, para que tomemos conciencia de la realidad que nos rodea. Debemos saber que el número de jóvenes y de personas
judías que están perdidos por esta causa es mucho mayor que la cantidad de vidas que fueron perdidas en el terrible holocausto. Sin embargo, muchas veces pensamos que poco o nada vamos a cambiar con una pequeña acción en lo micro y en lo macro, y quedamos paralizados ante la realidad. Pero esa es la hora de despertar y empezar a actuar. Todos podemos ayudar para que esto no ocurra, sumándonos a las filas de esos niños idealistas. Y esos idealistas son a veces pequeñas personas que tienen un corazón de jóvenes, que difunden con amor la única verdad, que nos permite mantenernos en las aguas de las eternas manantiales divinos. Nuestra Torah Kedoshá, nuestra sagrada Torah, es un momento donde podemos navegar. El Gaón de Vilna se tomó un trabajo que es inconmensurable. Estamos hablando del sabio Gaón de Vilna que vivió en el siglo XVIII. El Gaón de Vilna realizó una tarea única, una tarea inconmensurable. Tomó las frases de los Jajamim del Pirkei Avot, Shimon HaTzadik, Antígono Besojo, Hillel, Shammai, Natai Arbelí, tomó los Jajamim las frases, y él buscó cuáles eran las fuentes y cuáles eran entre los mensajes que cada uno así decía, y encontró su fuente similar, prácticamente el lugar donde salió de la Torá y a veces hasta del Tanaj. Por lo tanto, esto nos va a enseñar qué es la ética. Escuchamos muchas veces que las personas dicen, yo soy ético. Cada pueblo tiene su ética, pero es una ética humana. La ética que se basa el pueblo judío es una ética divina. Es una ética basada en los valores de la Torá. Miren lo que le voy a decir a ustedes. Y seguramente se van a quedar impresionados, o capaz que ya lo saben y no le impresiona nada, mejor todavía. En la época de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Austria, los cuales eran donde salía todas las ideologías nefastas del nazismo, eran los pueblos o los países con mayor nivel cultural de Europa, con el mayor porcentaje per cápita de doctorados y de títulos superiores y de universidades. Cuando lamentablemente para el pueblo judío íbamos a las cámaras de gases y después sacaban los cuerpos, los alemanes le decían a los judíos que recogían los cuerpos, Danken, gracias, con una sonrisa. Era ética para ellos. Esa es la ética humana. Yo digo, yo soy ético, pero una ética subjetiva. La ética de la Torá está basada en el Irat Shamayim. ¿Y qué es Irat Shamayim? Temor de Dios. Pero temor parece ser que lo pensamos con miedo. ¡Wow! Temor no es miedo. Temor es un respeto y entender lo infinito de la magnificencia del Creador frente a la finitud del ser humano. Eso es lo que nosotros podemos entender. Eso es lo que podemos comprender. Dice el Salmo 104, Marrabu Maseja Hashem. Qué grande, cuán grande es tu magnificencia, Akadosh Baruj Hu.
Cuando nosotros a la mañana tenemos la oportunidad de despertar, abrir nuestros ojos, después de decir el Modéaní, podemos nosotros ver la naturaleza y admirarla. Ahí nosotros nos damos cuenta de la magnificencia del Creador. Y ahí es donde tenemos Irat Shamayim. Dicen los sabios que el Irat Shamayim se compara a tres cosas. Primero, una tierra llamada Kaf Hodmin. La segunda, a un árbol. Y la tercera, a un tesoro. ¿Qué es esa tierra especial que yo dije? Era un conservante. En la época de Antigua, cuando se juntaban los cereales, para después en la época invernal tener que comer, para que esos cereales no sean infectados de insectos o de gusanos, había una tierra especial llamada Kaf Hodmin, que era una tierra que la colocaban, disculpe la trabalengua, la colocaban en la tierra especial que hacía el papel de conservante y evitaba que los insectos y los gusanos puedan atacar sobre las bolsas de cereales. Si yo no tengo, yo soy muy importante, yo tengo éxito, tengo títulos, pero no tengo Irat Shamayim, no tengo temor de Dios, ¿de qué me sirve? ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos respeto si yo no tengo respeto? Ya le he relatado varias veces la historia que cuando vivía en Brasil tuve una reunión con un médico legista para que me explique sobre los puntos de vista al respecto del aborto, porque yo tenía que presentarme delante de un tribunal superior para dar la opinión judía al respecto del aborto, porque tenían que decidir si le permitían o no el aborto a una niña que tenía un pequeño índice de deficiencia, de retraso, y que lamentablemente había sido violada. Y frente a la decisión del Supremo Tribunal, tomaron la premisa de consultar a las religiones existentes, ya que Brasil tiene en su constitución que el respeto a profesión, a profesar el derecho de tener una creencia. Y fui a la casa de este médico, que no era judío, y cuando me estaba explicando muy atentamente, se escucha el golpe de un ruido de un vaso, y ese vaso hace, por supuesto, el ruido, el estalla, e inmediatamente la palabra idiota, discúlpenme, sale de la voz de un niño que estaba en la cocina. El médico me dice, discúlpeme, rabino, si usted me permite, quiero ir un minuto hasta la cocina. Me quedo esperando y escucho con toda atención que el padre le dice con mucha calma, dice, ¿qué es eso, hijo, de llamar a tu madre idiota? Porque se cayó un vaso. Y el hijo le responde, es la forma que mamá llama a la abuela cuando a la abuela le tiemblan las manos y se le caen los vasos de dichas manos. El médico salió sonrojoso de la cocina, salió casi en un estado de vergüenza y tardó unos 10 minutos en recomponer su estado frente a mi persona. Por supuesto, uno se hace el que no escuchó nada, pero en el fondo entendí que si no hay unidad Shammai, no hay un respeto, no hay algo que conserve nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra altanería, que son los insectos, nos consume. Por eso es uno de los motivos que usamos una kipá, para saber que por encima de nosotros está el Creador, que nadie puede estar por encima de nadie. Somos todos hechos
a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu, del creador de los mundos, del Señor de los señores. No en vano, entendamos y podemos después explicar con más elocuencia el hecho del golpe de la piedra que Hashem de alguna forma pune a Moshe Rabenu y Aarón, no permitiéndole entrar a ninguno de los dos a la tierra de Eretz Israel, a la tierra prometida. Después el segundo comparación es un árbol. Y el árbol podemos tener un árbol de una copa grande y raíces pequeñas, o podemos tener un árbol de raíces fuertes y ramas pequeñas. Si tenemos un árbol de raíz de copa grande y raíces pequeñas, en el primer vendaval, en el primer lugar que ataca, el árbol se tuerce a un lado hacia el otro y el árbol se quiebra. Si es un árbol de raíces fuertes y ramas pequeñas, va a ser más difícil que el árbol caiga, porque sus raíces son profundas. ¿Qué son las raíces? ¿Cómo se dice en hebreo raíces? Shorashim. Shoresh, raíz. Si nosotros no miramos atrás nuestras raíces, nuestro contexto, no nos inspiramos en ella, y solamente estamos preocupados con la copa del árbol, al primer vendaval, al primer efecto negativo que tengamos que enfrentar, es muy posible que caigamos. Pero si tenemos Irat Shamayim, tenemos raíces fuertes. Si tenemos raíces fuertes, las ramas pueden ser pequeñas, más largas, más gruesas, más cortas, pero sí será un árbol resistente. Y el árbol, nosotros le decimos, lo comparamos lo comparamos con el árbol de la vida. Es decir, el hombre es comparado con el árbol de la vida. Así como el hombre tiene un tronco y tiene una copa que es su cabeza, su mente, también tiene sus raíces, que es toda nuestra historia, nuestro bagaje. Y finalmente es el tesoro. Imagínense que un rey tiene el tesoro en una habitación especial. Tiene dentro de esa habitación, tiene la caja fuerte con todo el tesoro y hay dos llaves. Una de la caja fuerte y otra de la puerta de la habitación. Tenemos la llave de la caja fuerte, pero no tenemos la llave de la habitación. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? De nada. Eso para las personas que tienen un conocimiento profundo, Talmud, Torah, Alajá, saben leer Torah de memoria y saben los Pesukim y saben aquí. Pero su Derech Eretz Kadma la Torah, la conducta, el comportamiento, está por encima del conocimiento Torah. Porque una persona que es de Torah, una persona observante, que no tiene buen comportamiento, que no se maneja bien, que no trata con respeto a los demás, esa Torah se está manchando. Es mejor que no sepa tanta Torah. Es mejor que no conozca tanto, porque estamos cometiendo algo llamado Hilul Hashem, profanación del nombre de Dios. Un tiempo atrás, cuando vivía en Argentina, y tenía la suerte de compartir las tefilot, las oraciones, con una de las personas, con uno de los rabinos más queridos por mí, llegó un joven que estaba en esa disyuntiva, si hacerse religioso, a pesar que la familia no quería, tenía sus discusiones al respecto de la religión, estaba ahí, estaba en el paso medio y decide pasar un año en Israel para adquirir espiritualidad y para que vea si con ese camino él puede verdaderamente ser mejor.
Entonces, ¿qué sucede? Le va y le pide al rabino, dice, Raf, me voy a Israel y quiero una verajá. El rabino dice, ¿quién soy yo para darte una verajá? Yo estaba al lado de él. ¿Quién soy yo para darte una verajá? Al contrario, yo necesito que me den verajón. Pero te voy a dar un consejo. No todas las barbas son rabinos. El joven le dice, ¿cómo? No entiendo, Raf. No todas las barbas son rabinos. Nada más que eso. Al poco tiempo, al año, llega el joven ya bien predispuesto, decidido a ser observante. Se le acerca y le dice al Raf, mire, el mejor consejo que usted me dio fue la mejor verajá. Cuando yo estaba en la parada de ómnibus y veía que la gente se pasaba por encima, porque en Israel no hay mucho que digamos, mucha hilera, mucho respeto, la gente va subiendo a medida que llega, sino que todo el mundo se va por encima. Y yo veía gente religiosa o gente vestida como religiosa y con barba, y de repente yo veía que no tenía buen comportamiento, decía, no todas las barbas son rabinos. Y ahí entendía que el exterior no hace a la persona, dice el joven. Y es verdad, hay que diferenciar entre continente y contenido. El contenido es todo lo que vamos creando y construyendo para bien en nuestras vidas. Es lo que yo llamo el Mikdash Me'at, el pequeño santuario. Es lo que hace que nuestras vidas, por supuesto, tengan un deseo de crecer, de explorar nuevos objetivos, nuevos sueños. Pero a su vez, esa exploración tiene que ser en base a valores. Por eso, el tesoro, que yo tenga la llave del tesoro, y no tenga, por supuesto, la llave de la habitación donde se guarda la caja, es como tener todo ese conocimiento, pero mi Derech Eretz no va de acuerdo a él. Así explicamos 3 formas de ver al Irat Shamayim, el temor de Dios. Pero por otra parte, para llegar al Irat Shamayim tenemos que tener 2 aspectos, Midot y Mitzvot. Veo que Baruch Haba, hay personas que no conozco, que están aquí en el Shiur. Si no me equivoco, el señor Dani Moore, le doy el Baruch Haba, bienvenido. Y a la señora Berta Pozos, no la conozco, le doy la bienvenida. Y al señor Gaby Goris, también le doy la bienvenida. Baruch Haba a todos esos. Y aquí hay un tema, Midot y Mitzvot. ¿Qué son Midot? Cualidades. ¿Qué son Mitzvot? Preceptos. ¿Qué es más importante? Y lo dejo y me pueden responder. ¿Las Midot o las Mitzvot? ¿Qué me dicen ustedes? Las Mitzvot son los preceptos, las Midot son las cualidades. ¿Qué es más importante? ¿Qué viene primero? No el huevo y la gallina, sino que viene primero. ¿Qué es más importante para una persona? ¿Ser observante de las Mitzvot o tener buenas Midot? Muy bien, dice Heiner, dice buenas Midot. Ariel dice que sin Midot no hay Mitzvot que valgan. ¿Qué más dicen todos ustedes? Simja dice buenas Mitzvot. Quiero escuchar a todo el mundo. Tzvi dice que ambas van juntas. Y las personas nuevas que están hoy participando del Shiurim, de los Shiurim, ¿qué me dicen? El señor Dani, el señor Gaby.
La señora Berta, ¿qué me dice? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es más importante? ¿Las midot o las mitzvot? El señor Danny Moore dice las midot. Muy bien. Judith dice que las mitzvot crean midot. Les voy a decir algo. Los que dijeron midot están en lo correcto. Una persona que cumple mitzvot y no tiene midot, dicen los hajamim, los sabios, es como colocarle una persona que tiene mitzvot, que cumple todas las mitzvot, o cumple gran parte de las mitzvot, pero no tiene midot, es como colocarle un anillo de diamantes en la nariz de un cerdo. O mejor dicho, es como tener un anillo de piedras finas y colocarlo en una mano que no está muy higiénica, que digamos. ¿Por qué? Porque las midot es un proceso que uno trabaja. Las mitzvot se enseñan. Puede llegar Abraham, puede llegar Hanna, puede llegar Rachel. No saben cómo es Adracanerot, se le enseña Adracanerot. ¿Cómo se hace Shabbat? Uno lo invita 2, 3, 4, 5 veces, le va enseñando un poquito, un poquito, un poquito, y hasta que va a llegar a aprender Shabbat, Kashrut, Tefilá. Pero las midot, ¿cómo hacemos? ¿Cómo enseñamos las midot? Las midot es un trabajo. Las midot se aprenden en la educación de los padres. Recuerdo a mi padre que desde pequeño, cuando yo entraba al Beit Knesset con 5 o 6 años, mi padre me decía en el oído, anda a saludar al rabino, saluda a todas las personas, a todos les decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que entremos. Sentate, comportate bien, no hagas lío, no hagas travesuras. Si querés jugar, pedí permiso y va al patio a jugar. Nunca te sirvas antes que los mayores. Espera que el rabino, los señores mayores se sirvan y después pedí permiso para servirte la hora del kiddush. Eso me enseñó mi padre. Siempre trata de llegar temprano. Si vos, cuando me gradué para rabino, mi padre me decía, si la tefila comienza a 7:30, tú tienes que estar 7:15. El ejemplo que mi padre siempre me daba era que cuando él viajaba al exterior, normalmente tenemos que todas las personas estar 2 horas antes que salga el avión, ¿no es verdad? Él llegaba 3 horas a 4 horas antes. Nosotros le decíamos, pero papá, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a limpiar el aeropuerto? Y él decía, yo tengo que esperar al avión. El avión no me tiene que esperar a mí. Y así me decía mi padre, cuando seas rabino, tú tienes que esperar a la comunidad, no la comunidad te tiene que esperar a vos. Porque si la comunidad te tiene que esperar a vos, quiere decir que no te está importando la comunidad. Las midot se tienen que trabajar. ¿Es fácil cambiar a una persona con defectos? No, no es fácil. Pero si la persona está predispuesta a cambiar, lo puede hacer. Le voy a hacer una pregunta. Nada más quiero que observen, pero no para que me observen en mi oído. No, porque yo no tengo una oreja muy bonita, que digamos. Ustedes vieron que la oreja, si yo guío aquí, están todos viendo, ¿no? ¿No? Por favor. Si yo hago así la oreja, tiene un círculo que termina aquí en el lóbulo. Si yo pongo aquí en el chat, ¿no? Y escribo escribo el signo de pregunta, fíjense qué forma tiene el signo de pregunta. ¿Qué forma tiene? De oreja, la misma oreja. La pregunta tiene respuesta a partir de no solamente que la oímos, porque el oído es un acto físico, es el escuchar. ¿Cómo podríamos cambiar las midot? ¿Cómo podemos cambiar las midot y dar paso
al Irat Shamayim, porque cuando uno tiene Midot, tiene Irat Shamayim. Y cuando uno tiene Irat Shamayim, seguro que entiende lo que son las mitzvot. ¿Quién no va a tener, el que no tiene temor de Dios, no sabe que hay que colocarse tefilim temprano, y hay que cuidar Shabbat, y hay que cuidar Kashrut? Podrá ser, tendrá más jumbrot, será más exigente. Entonces colocará 2 pares de tefilim, Rashi Rabenutam, tendrá culot, tendrá un poquito más de liviandad por su trabajo, por lo que sea, entonces colocará tefilim Rashi. Para algunas personas en Shabbat puede, yo qué sé, escobarse los dientes, otros para escobarse los dientes en Shabbat usan un cepillo especial. Hay un montón de alajot de eso, pero se aprende las mitzvot. ¿A partir de qué? Que tenemos Irat Shamayim. ¿Y cómo aprendemos que tenemos Irat Shamayim? Porque tenemos Midot. Les voy a contar a ustedes una historia y espero que me la entiendan. Normalmente, cuando vemos que hay una crisis de Irat Shamayim en los matrimonios, cuando hay un problema, yo qué sé, compraron un carro y viene una crisis y no lo pueden pagar, ahí empiezan, viste, yo te dije que el carro tenías que comprarlo. Y vos compraste y vos no me escuchaste y tenías que comprar más barato y esto, y hiciste mal el cálculo, no te aconsejaste. Y comienzan las culpas, comienzan a tirarse las culpas uno al otro y comienza la crisis. Es un problema, porque ahí, cuando empiezan esas discusiones, empieza a faltar respeto y no puede haber un respeto. La falta de respeto no condice con el Irat Shamayim. Porque nosotros decimos que queremos construir, cuando estamos en la jupá, el rabino le dice a la pareja, quiero que tengan ustedes un Bait Neeman, un hogar fidedigno. Le decimos a la mujer que es Akeret Bait, el fundamento del hogar. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a culparnos? A unos años atrás, muchos años atrás, yo debía ser un joven adolescente. Debía tener 20, 21 años. Y estaba, por supuesto, en la yeshiva. Y un amigo del Raf de la yeshiva se casa. Joven, por supuesto. Primer nieto que se casa, de su lado, con una chica que es la primera nieta que se casa. Imagínense, los abuelos, los padres, todo el mundo era un festejo. La boda espectacular, eran uno para el otro. El amor impresionante, el respeto, la calidez, era un ejemplo, verdaderamente, eran un ejemplo de Irat Shamayim, un ejemplo de amor, de Ahavá. Porque ustedes saben que cuando hay Ahavá, cuando hay amor, hay el concepto de dar, porque solamente puede dar el que sabe amar. El que no sabe amar, el que solamente tiene un amor para sí mismo, que es egocentrismo, que eso no es amor, es egocentrismo, entonces él no puede dar, porque solamente se mira a él. Pero en este caso era un amor impresionante. Queda la joven embarazada, padres primerizos, la alegría de padres primerizos, el primer bisnieto, abuelos jóvenes. Y cuando llega el octavo mes, séptimo mes, octavo mes, la joven embarazada va a visitar a una amiga. La amiga tenía un hijo que estaba en un proceso de una enfermedad eruptiva, esas tipo sarampión, varicela. Y la niña, la mujer embarazada, adquiere ese virus y lamentablemente, lo alenu, muere el feto. El niño ya no era un feto, el niño dentro del vientre de la madre. Era casi el octavo mes, no se lo podían sacar, tenía que esperar que llegara el noveno mes para poder sacarlo. De la alegría de Purim, que era ese nacimiento, ese primer nieto, se convirtió en Tisha B'Av. Una tristeza, todo el momento llorando, 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 llorando. Llegó el día del parto.
era retirar la criatura muerta. Y el marido se le acerca a este joven, le dice a la esposa, querida, te prometo que vamos a tener 10 hijos y todos van a ser temerosos de Hashem. La mujer, anestesiada, la miró con esa dulzura, terminó el parto. Creo que hace unos años atrás me contaron que estaba por el 14º hijo. 14º hijo. Normalmente, ¿qué hubiera pasado? Yo te dije que no vayas a la casa, pero yo fui porque vos me pediste y comienza las culpas. Aquí no. Había amor, había chamay, entendieron que había algo, que tenían que pasar una prueba, lamentablemente una prueba con dolor, pero una prueba, y ese amor que había fidedigno se sostuvo porque había ira chamay, porque había midot. Las mitzvot las recibimos en el Ar Sinai. Las midot las heredamos de Abraham Avinu. Cuando Abraham vino, fue a Gerar y se encontró con el Abimelech, con el faraón, y le dijo a Sará que quería tener, que se haga pasar por su hermana. Y después sabemos el sueño que tuvo el faraón, el Abimelech ahí. Y le dice a Abraham, ¿por qué te hiciste pasar por el hermano? ¿Por qué no dijiste que era esposo? Y él dijo, porque en este lugar no había ira chamaim, y si yo decía que era el marido, me iban a matar para quedarse con ella. Es una lección. Lo primero que veía Abraham Avinu era ira chamaim. Con ira chamaim se llega a las mitzvot. Con midot se llega a las mitzvot. La palabra midot, ¿cómo se escribe? Ahí tengo gente que sabe mucho ibrita ahí. ¿Cómo se escribe? Mordejai, que estás estudiando hebreo, ¿cómo se escribe midot? A ver, midot se escribe con qué? Comen yud dalet daf. Muy bien. Midot, ahí está. ¿Y mitzvot cómo se escribe? ¿Y mitzvot cómo se escriben? Se escribe, la diferencia es la tzadik con la dalet. Y la tzadik es de tzadik. Hay personas que son tzadikim, cumplen 6 horas y 1 minuto, ya comen carne y esperan 15 minutos o 45 minutos, 1 hora, depende si comen queso duro, queso maduro, si comen queso con crema, si toman un vaso de leche, esperan para ver cuánto tiempo tarda entre leche y carne y terminan Shabbat como Rabenu Tam y cumplen a 72 minutos y colocan 2 pares de tefilín. Yo también me coloco pares de tefilín, pero yo no sé si soy un tzadik, soy simplemente un temeroso de Dios. Y esas personas son tzadikim, cumplen las mitzvot. Pero la dalet de midot es la puerta que me abre. Con midot tengo la puerta que me abre al irat shamayim. Pero sin midot no tengo esa puerta. Y quedo encerrado en pensar que con las mitzvot ya cumplí todo. Es verdad, las mitzvot son importantes, pero sin midot es como un edificio sin columnas fuertes. Es como ese árbol con raíces flacas. Tenemos que entender que Abraham vino primero, nosotros le damos las midot de Abraham vino, lo que le transmitió a Sará. Cuando Abraham vino, tomó a su mejor alumno. ¿Quién era su mejor alumno? Eliezer.
Eliezer era Mashke. Él podía haber casado a Isaac, su hija, ¿con quién? Con la hija de Eliezer. Pero era ¿de qué pueblo era la hija de Eliezer? Del pueblo de Canaán. ¿Qué le dijo Abraham a Eliezer? Ve a buscar una hija, una esposa para mi hijo, de mi familia, que está lejos pero está cerca. Vive lejos pero está cerca. Él sabía que su familia eran gente de Abodá Zará, pero tenían buenas midot. Y él quería que las matriarcas de Am Israel tengan midot, porque con midot se podía dar lugar a las mitzvot. Yehudá viene del hijo de Leá. Y Leá, dice la Torá, dice, esta vez voy a agradecer, esta vez voy a alabar a Hashem. Quiere decir que los tres hijos que tuvo antes no le agradeció. Preguntamos los jajamim, preguntan en los jajamim que los tres anteriores no agradeciste. ¿Por qué en este te voy a agradecer? Porque ahí tomó conciencia de lo que es ser madre, cuando vio la esterilidad de su hermana. Solamente tomamos conciencia de lo que valen nuestras midot, de lo que valen nuestras palabras, de lo que vale nuestra forma de expresarnos. Hace un tiempo atrás escuché una triste noticia de un joven, ya no tan joven, un hombre de 50 años adulto, que cuando eran joven tenía un hermano poquito mayor y peleaban. Eran chicos de 7, 8 años, 9 años, por ahí. Y un día parece que el hermano mayor le sacó a este joven, que era el hermano menor, un juguete, cosas de niño. Y el más chico, que era este joven, le dijo, ¿por qué no te, ustedes saben, imagínense, no que vaya lejos, ¿por qué no te ya no quiero decir la palabra restante? Estamos en Ben Ametzarim y hay que cuidar mucho la lengua. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Al otro día el hermano murió. Y este joven vivió hasta los días de hoy, tiene un grado de culpa. Dice, ¿por qué yo abrí mi boca? Y él cada año en el aniversario de sus padres, fallecimiento de su hermano, él hace Tanit Dibur, hace un ayuno, 24 horas no habla. 24 horas se mantiene en silencio. Introspecta, internaliza, se tefilá y trata de entender. Las midotes, cuidar nuestra boca, escuchar más a las personas, entender el corazón. El domingo pasado recordábamos el ayuno de Shiva Asar Betamuz, el ayuno del 17 de Tamuz, el cual lamentablemente comienzan las 3 semanas de aflicción. Ben Ametzarim. Es un momento donde recordamos, entre muchas de las cosas, las tablas que Moshe Rabenu rompió cuando vio el becerro de oro. Y el becerro de oro se construyó porque hicieron un cálculo y había una diferencia de 6 horas entre lo que pensaba el pueblo de Israel que tenía que descender Moshe Rabenu, así dice el Talmud, y así dice también el Ben Ish Hai, el famoso comentarista iraquí, y el momento que descendió Moshe Rabenu, que era justamente cuando tenía que descender, de la montaña, ¿no? Y uno de los temas que recordamos al becerro de oro, dicen los sabios, es a través del precepto de Jucat, donde la vaca bermeja o la vaca roja, con sus cenizas, se purificaba el que estaba impurificado. Estamos hablando de un aspecto espiritual y psicológico, en un aspecto físico, y el que portaba las cenizas se impurificaba. Hay una transmutación en el psicológico. Y otro tema que recordamos es
que se colocó un ídolo dentro del santuario. Nosotros también tenemos internamente un santuario, lo llamamos Mikdash Me'at. Tenemos dentro de nuestro interior tenemos el candelabro, la menorá, que tenemos que, así como el candelabro tiene un equilibrio, nosotros también tenemos que tener un equilibrio. El brazo central es esto, el brazo izquierdo y derecho, como dice el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, tenemos que ir por Derech Benyoní, el camino del medio, el camino del equilibrio, el camino de justamente de no ir a un extremo ni al otro, ni 8 ni 80, ni blanco ni negro. Necesitamos matices grises. Dentro de su santuario también tenemos que tener un altar, una mesa, utilizar la mesa cuando tenemos la mesa de Shabbat, la mesa para participar de las demás comidas, la mesa para poder elevarnos a través de la comida. También tenemos en nuestro interior pensar que cada vez que nos sentamos a la mesa, que tenemos que tener buenas actitudes, buenos modales, convidar a invitados, hacer el precepto de Abraham Avinu para poder elevarnos. Dentro de nuestra mesa también tenemos que entender que tenemos que saber tener equilibrio. Como dice el Rambam, no caer en la transgresión de la gula. En nuestro interior también tenemos que tener un santo santuario, un Kodesh HaKodashim, donde tenemos que tener nuestra Torah y entenderla primeramente que para cumplirla tenemos que ser las personas de Derech Eretz, de buen comportamiento. Pero si lo profanamos y colocamos un ídolo y nos estamos más importando con el último teléfono móvil y nos estamos importándonos con todas las cosas que, no digo que no hay que importarse porque son necesarias, hoy las comunicaciones son necesarias, el computador para dar una buena charla, el teléfono para poder tener memoria, para poder mandar shiurim, todo eso me parece bien, pero no puede ser lo prioritario. Lo prioritario es el jinuj, la educación. Como dice aquí atrás, no sé si lo ven, educación es todo aquello que quedó después de haberme olvidado todo aquello que aprendí. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese ídolo que colocaron y violaron el santuario, en los días de hoy muchos también están violando su santuario interno. No digo todos, pero hay unas personas que sí lo hacen. La pandemia, si lo utilizamos, como dice el capítulo 20 del versículo 26 del libro Isaías, que dice que cuando llegue un momento que Akadosh Baruj Hu tenga furia, ve a tu casa, enciérrate y deja que pase la furia. El Ralbak, Rabbi Levi Ben Gershon, uno de los grandes comentaristas, dice, señores, va a llegar un momento donde va a haber una epidemia, una furia de Akadosh Baruj Hu. Hay que cerrar la puerta, estar en silencio y esperar que pase. El Talmud, el tratado que tuvo, también lo trae, en la página 60. Algo similar. Entonces nosotros tenemos que tratar de introspectarnos, de poder ser nosotros mejores, de poder crecer. Porque si nosotros colocamos un ídolo, nos dejamos de alguna forma u otra llevarnos ¿a dónde? Llevarnos al camino de la degradación. El pueblo judío no puede ser un pueblo degradado. Tenemos que tener valores morales. La educación de nosotros está por el comportamiento, por las midot, por el respeto. Más allá que podamos concordar o no concordar con las personas, las diferencias se hacen a través del diálogo. Y es por eso que tres
tres enfermedades o tres males llevaron a la destrucción del primer Beit HaMikdash. El primero, Avodah Zará, el paganismo, la idolatría. El segundo, Shefihut Damim, hacer pasar vergüenza al prójimo. El tercero, Gilut Arayot, relaciones sexuales incestuosas prohibidas, es decir, la degradación moral. Esta última es una relación del hombre consigo mismo. El paganismo, la Avodah Zará, es una relación del hombre con Dios, Adam Lamakom. La primera, Adam Latzmo, el hombre consigo mismo. Después, Shefehut Damim, hacer pasar vergüenza en público a alguien, a su prójimo, es Adam Lajavero. Y formamos un sistema de tres ejes que va girando. Y esos tres ejes se desequilibraron y perdieron. Y como nosotros no conseguimos ver en 3D, porque vemos solamente un plano, perdemos la capacidad, la posibilidad de magnificar justamente ese mundo que debemos observar detenidamente en la relación del hombre con su prójimo, del hombre con Dios y el hombre consigo mismo. Pero cuando esa enfermedad se curó, que fueron 70 años, nuevamente nos hicieron regresar al campamento. Porque la Torah lo dice en el libro Baitrak, que después que una persona está enferma por X motivos, 7 días sacaron del campamento, 7, 70, 700, lo hicieron regresar. Pero en el segundo templo había una peor enfermedad, el odio gratuito. El mismo que se vio en los alumnos de Rabí Akiva, el mismo que se vio entre las personas, el odio gratuito. Había mucha Torah, había mucha mitzvot, pero el odio es una midá, es una cualidad. Se odiaban. ¿Cómo puede haber Torah, cómo puede haber mitzvot donde no hay una midá, donde no hay una cualidad? Y la cualidad lleva ¿a qué? Al odio. En este caso el odio. Y por ese odio estamos todavía caminando en la oscuridad del destierro, de la diáspora. Dios nos permitió, porque se recordó de la promesa a nuestros patriarcas, que podamos regresar y reconstruir nuestro estado. Y que podamos tener la posibilidad de reconstruir luego nuestra ciudad santa. Pero el último paso, la reconstrucción de la casa santa, requiere el esfuerzo de que cambiemos nuestras midot, que tengamos irat shamayim, que nos respetemos, que demos la oportunidad. A veces sacamos conclusiones precipitadas. A esta persona mira cómo es y no sabemos quién es. Y no nos damos cuenta. Y a veces sin querer le cerramos una puerta. Tengo tantas historias para relatarles. Pero lo único que le puedo decir, que trabajemos nuestras cualidades internas. Que ayudemos en estas 3 semanas a tener una comunicación, a perfeccionar nuestro interior, a dialogar un judío con otro judío, y no que un judío hable de otro judío. O mejor dicho, en general, que los seres humanos tengan mejor diálogo. Quiero finalizar con la famosa historia del rabí Levi Yitzhak de Berdichev, el defensor del pueblo de Israel, que siempre encontraba un mérito en alguien para justificar su actitud, para ver el lado positivo, lo que nosotros llamamos lehav sehut, juzgar para el bien, en beneficio de la duda. Rabí Levi Yitzhak de Berdichev era un niño pequeño, muy inteligente, y no había escuelas judías, había lo que llamamos Heder, en Yiddish, Heder es una habitación donde un melamed, donde un educador le enseñaba primero a los más adultos, y los más adultos le iban enseñando a los siguientes. En árabe tiene otro nombre, creo que se llamaba Tabá o Kabá,
algo así. Eso, uno en Europa y otro, pero el fin era el mismo, era la transmisión, era la enseñanza, porque las escuelas no había acceso para los judíos en las escuelas. No había programas de hebreo. Se enseñaba hebreo a partir de la lectura del Sidur, del libro de oraciones, del Tanaj, de la Biblia. Y entonces le enseñó a Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev cuál era la pronunciación de cada una de las letras. Y cuando llegó esa letra más pequeña llamada Yud, que se la podemos transliterar, fonetizarla o transliterarla como la letra I, o la letra, sí, la letra normalmente I. A veces pensé en la letra O, pero no, la letra O no, la letra I. Y le dijo el maestro, cuando veas dos letras pequeñitas como un puntito uno al lado del otro, tenés que pronunciarlo con el nombre de Dios, Hashem. Y así le enseñó. Al otro día le tomó examen y empezó a leer Rabbi Eliezer de Chef, y en un momento dijo Hashem, continuó leyendo y dijo Hashem. Dice, no, le dice el maestro, ahí no puede ser dos veces Hashem. Repite y comete el mismo error. Entonces le dice, a ver, déjame ver lo que está leyendo. Y le dice, no, te explico. Es verdad que cuando hay un puntito al lado de otro puntito, esas dos letras pequeñas una al lado de la otra, es el nombre de Dios. Pero cuando ese puntito, casi esa letra pequeñita que parece como un puntito, algo pequeño, está encima de la otra, se llama en hebreo Sof Pasuk, es la terminación de un versículo. Ahí pasaron los años, y en una tarde de Shabbat, estudiando con los alumnos, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev cuenta esta historia. Un alumno se levanta y le dice, maestro, Rabenu, ¿qué usted nos puede decir que aprendió de esa lección? Y le dijo, mira, la letra Yud es el inicio del nombre de Dios, pero también el nombre de Yehudí, de la palabra Yehudí, judío. Cuando un judío está al lado de otro judío, está Dios. Pero cuando un judío quiere estar por encima de otro judío, no hay más nada. Todo se termina. Muy buenas noches y estoy a la espera de vuestras preguntas. Gracias por todo. Coltuf, y después de las preguntas dejamos la verajá final.